Eh, Creo que ahí está grabando. Bien, en el taller de hoy vamos a estar examinando entonces lo que corresponde a la construcción del dominio y geometría. Em, Hay un archivo suyo, uno cursos, que corresponde, que lleva por nombre dominio. Tiene archivos shape, tiene un archivo topográfico. Y lo primero que quiero hacer ahora es, por favor, si me pueden confirmar si se está viendo mi pantalla en estos momentos. Bueno, yo la estoy viendo. ¿No se está viendo? No, no sé. No, Ya, a ver, voy a tratar de... Ahí sí, quizás. ahora Ahí sí. sí. Ya, bueno. Ya. Como les comentaba, hay unos archivos que son los que tengo acá en esta carpeta. Em, Hay una serie de archivos que tienen distintas terminaciones. No sé si todos aquí han trabajado antes con archivos de sistemas de información geográfica. En cualquier caso, un breve repaso, mencionar que los archivos shape son archivos vectoriales principalmente que podemos desplegar y georreferencial. Em, Sin embargo, a veces me gusta hacer un poco hincapié en que todos los archivos son necesarios para poder abrirlos. De repente lo digo porque si cambian de carpeta y copian solamente el archivo shape para otro lado, pueden tener problemas de lectura, porque sobre todo el archivo DBF, que no recuerdo bien, sé que el CPG tiene que ver con la decodificación, DBF creo que tiene que ver con los elementos o los atributos. Pero todos estos archivos tienen algún tipo de función que es importante mantenerlos en una misma carpeta para que no haya errores de lectura. Q, PJ y PRJ creo que son más bien opcionales y tienen que ver con el guardado del proyecto, pero sé que es DBF, SHP, el shape y el SHX son vitales para poder abrir el archivo, así que siempre que cambien archivo de un lugar a otro, procuren cambiar todo el set de datos. Hay uno que se llama topo.ask, que es un raster que vamos a revisar. Mm. Y hay un archivo que se llama imagen fondo, que es una imagen PNG, pero que está georreferenciada. Yo aquí ya abrí la imagen y el archivo shape de dominio. Em, bueno, como les adelantaba también en el aviso que puse en la mañana, es ideal si ya han revisado algunas cosas, si no, no importa también. Más que nada para situarnos en un contexto de dónde está localizado el proyecto. Bueno, aquí no cargué bueno, el Google Earth entero, pero estamos en un sitio en la región de Atacama, en pleno desierto, em, con condiciones particulares que ustedes ya podrán revisar de climatología, de hidrología, de geología, em, y donde tenemos este dominio que va a ser un dominio que es importante esto que todos van a utilizar para el proyecto, ¿ya? No tienen que definir un nuevo dominio, no tienen que eh, generar un nuevo shape, sino que tienen que ocupar este archivo shape, que bueno, en el transcurso del taller vamos a también utilizarlo en Modelmios, pero más allá de que se les entregue este archivo, para las futuras presentaciones, de todas maneras necesitan justificar el uso de este dominio, ¿ya? ¿Por qué utilizamos este dominio y no otro? O si hay relaciones con la cuenca hidrográfica en la definición de esta geometría, qué tienen que ver los estudios perdón, los estudios geológicos para la definición de de toda esta área. Eso lo tienen que de todas maneras justificar y explicar en sus presentaciones. Em, Hay también un archivo, bueno, dije el archivo topo. Ahí pueden ir jugando ustedes con los archivos. Uy, se me mezcló esto. Esto se está viendo. Espérate, ahí creo que, para que no moleste. Ustedes pueden ir jugando con esto. Lo coloco acá más que nada para que puedan hacer análisis, eh, digamos, espaciales si quieren. Tienen este archivo disponible topográfico que es de una resolución del orden de entre 30 y 40 metros, no recuerdo bien. Em, no es, digamos, no es requisito que hagan mayor análisis al respecto, pero siempre es bienvenido que
si van a hacer una primera presentación del modelo conceptual, de todas maneras es enriquecedor que coloquen información, no solamente, qué sé yo, de la foto de la cuenca o algo así, sino que también poner información, por ejemplo, de las variaciones de altura, cuál es la cota mínima, cuál es la cota máxima. Si quieren pueden desplegar una curva isométrica, cualquier análisis extra eh, es bienvenido, sobre todo porque enriquece el análisis que puedan llevar a cabo. Lo digo sobre todo porque no es que se les pida, no es que haya un ítem de esto, de cosas que tienen que ir agregando, sino que lo que sea que ustedes crean que pueda sumar es bienvenido. Yo cuando di el ramo sumé algunos análisis de las distintas distribuciones de temperatura en Chile para situar esto en el contexto regional en el que está, porque como sabemos es desierto, tiene condiciones climáticas bien particulares. Entonces ese tipo de cosas creo que siempre son bienvenidas y, como les digo, enriquecen un poquito el análisis más allá de lo que se les pide estrictamente en el punteo eh, para las presentaciones, digamos. Ya, dicho eso, y invitándolos a trabajar aquí. Si alguien yo en realidad asumo un poco que todos tienen cierto manejo de sistemas de información geográfica. De todas maneras, si alguien no tiene mucha experiencia en eso o no se maneja mucho, me puede escribir y podemos tener alguna instancia más particular para resolver dudas o si necesita como un poco de orientación al respecto. Yo ningún problema, muy, muy abierto a eso. Ya con respecto a llevar esto a ModelMuse. Se sigue viendo, ahora se ve que abrimos Elmios, ¿verdad? Sí, Ya. Bueno, hay cositas que ya ustedes vieron con el profe Rodrigo la semana pasada. Vamos a crear un nuevo modelo en Modflow. Aquí recordar que nosotros trabajamos en días metro y a diferencia de lo que hicieron la semana pasada, aquí vamos a poner una georreferenciación en la proyección que es 32.719. Eso me lo tienen que creer un poco, pero en realidad para quienes ya han trabajado antes en consultoría o en otro tipo de proyectos donde han tenido que trabajar con sistemas de información geográfica, esto corresponde al uso 19 sur del, del datum UTM WGS84. ¿Ya? La zona norte de Chile, a ver, creo que lo puedo mostrar acá también, que dice PSG 32719, corresponde como a una georreferenciación estándar. Hoy en día se están ocupando otras, en todo caso, que quizás algunos ya han visto. Tengo entendido que en algunas consultorías se está trabajando con Circas 2016. En este caso, igual estamos trabajando con em, el uso 19 Sur WGS84 UTM, que corresponde a donde está encasillado, por así decirlo, el área de estudio que estamos trabajando. La zona norte de Chile siempre va a estar con ese código, por eso es como un poco de memoria. Y casos excepcionales son en la zona centro-sur donde se puede trabajar también con 32.718, que sería como el cuadrante al lado que viene. En este caso nosotros estamos situados en la zona norte, que es como donde aparece la crucecita, y utilizamos el código de 32.719 casi por defecto. Ponemos eso ahí y le decimos next. Y aquí en la definición de grilla en realidad no nos preocupa mucho nada de esto porque no vamos a trabajar con una grilla, sino que vamos a exportar el dominio y vamos a crear una grilla sobre ese dominio ya exportado. Lo que sí vamos a hacer es definirle que el número de capas va a ser una. ¿Ya? Eso es netamente, no es que, o sea, si ustedes de repente, no sé, lo repiten y le ponen más capas, no pasa nada, se pueden borrar después, sino que es como para al tiro setear eso en una sola capa. Y dicho sea de paso, eso quiere decir que el resto del semestre para el proyecto, todos los modelos van a trabajar en una capa, ¿ya? Si es que ya examinaron el informe de Golder o lo examinan con más detención, se van a dar cuenta que los modelos que ellos hicieron tienen muchas más capas que una, pero nosotros estamos haciendo una simplificación ya
un poco más gruesa de lo que sería la modelación del acuífero y vamos a trabajar solamente con una capa. Eso sería lo importante aquí y le ponemos, en vez de finalizar, le ponemos no grid. Se va a desplegar ModelMuse, pero no va a aparecer nada. Entonces para eso le vamos a poner primero el shape, que lo vamos a hacer en File, Importar, y ponemos Importar Shapefile. ¿Ya? Ahí ustedes tienen que buscar dónde descargaron la información. Em, como, como consejo quizás, o bueno, cada uno tiene sus formas de trabajar y sus formas de ordenarse. eh, un buen consejo, si es que no lo han utilizado o no han pensado en formas de trabajo más ordenadas, es que dejen una carpeta exclusivamente para los archivos vectoriales o los archivos raster, ya sea juntos, por separado, pero que vayan concentrando carpetas con distintos tipos de información. Em, no estoy seguro si en este proyecto vamos a utilizar tantas capas o tantos raster, pero de repente en proyectos que sí pueden tener mucha información, qué sé yo, de capas vectoriales, de capas raster, es súper cómodo trabajar con carpetas que tengan digamos, bien separadas esas estructuras de información. Aquí tengo la carpeta dominio, donde tengo el dominio en formato shape. Le ponemos abrir y se va a abrir esta ventana que lo que hace es preguntarnos qué es lo que estamos cargando. Em, Aquí podemos ver que está marcado por defecto una opción que dice importar archivos shape como objetos. Recordamos que ModelMuse trabaja en base a objetos y tenemos estas tres líneas o opciones en rojo que no van a dejar de estar en rojo hasta que escojamos una. El programa espera por lo menos que escojamos una. ¿Y qué significan estas celdas? La primera implica que los valores del shape pasan directamente a las celdas, o sea, perdón, los valores de las celdas o de las grillas toman el valor directamente del archivo shape en el caso de que, por ejemplo, sea un polígono. ¿Ya? Em, en el caso de la opción de la segunda línea, la marcamos si quisiéramos que la celda adopte valores discretos de un punto o de una polilínea o de un polígono. ¿Ya? Es decir, como por ejemplo, que tome solamente el contorno, la grilla del archivo que estamos subiendo. Y el último es si quisiéramos setear una interpolación en el grillado, en el caso de que quisiéramos que existiese alguna superficie interpolada dentro de la grilla que estamos generando. Em, Hay otras opciones también, eh, que eh, dice importar shape as o importar un shape como un objeto separado o un único objeto, perdón, o sea, perdón, un único archivo, pero con multipartes. ¿Qué significa esto? En el caso de objetos separados, se cargan las partes del shape en distintos objetos que podemos controlar por separado. ¿Ya? De nuevo, ModelMuse está trabajando en base a objetos, de manera que la definición de cómo estamos entrando en el archivo shape en esta parte importa. Eh, Cuando lo ponemos como single, aquí no me sirve un poco este ejemplo del dominio porque es un único objeto en un único archivo shape, pero nosotros podríamos tener, por ejemplo, este mismo dominio discretizado en, no sé, sector norte, sector, o no sé, dividirlo en 10 sectores distintos, pero en un único archivo shape. Entonces nosotros aquí podríamos querer subir ese mismo dominio, pero poder tratar cada parte de ese shape que está dividido en objetos distintos. En cambio, si lo subimos como un único objeto, aunque esté dividido, vamos a estar controlando siempre ese objeto. Em, y finalmente, aquí es donde asignamos una especie de atributo al archivo. Eh, en cero no, bueno, no asignamos nada, por eso no hay nada disponible acá. En uno es asignarle un atributo directamente a la capa. Por ejemplo, si subiéramos varias veces este mismo shape representando distintas capas, podríamos seleccionar uno y asignar algún tipo de propiedad a esa capa. O si ponemos dos, lo que haríamos sería activar estas dos celdas de acá y decirle, e indicarle en realidad cuál es el rango donde va a haber
una propiedad específica del archivo. Em, Respecto a lo que vamos a hacer nosotros para el proyecto, vamos a primero a setear los valores de las celdas que están dentro del polígono que vamos a subir, o que ya subimos en realidad, que corresponde al dominio shape. Vamos a decir que sea un único archivo o un único objeto y vamos a setear en dos. Bueno, en el fondo vamos a setear un rango donde esto va a estar definida la propiedad. Para eso, como se activaron estas dos casillas de acá, tenemos que indicar cuál es la coordenada vertical superior y cuál es la coordenada vertical inferior donde va a estar este rango. Si nosotros ponemos editar fórmula, quiero revisar algo primero. Mm, ya. En editar fórmula, en datasets, require, layer definition, podemos poner, van a estar estas dos opciones que dicen model top y upper aquifer bottom, eh, que corresponden en realidad a lo intuitivo que parece que es. Esta es la parte superior del modelo de acuífero y esta va a ser la parte inferior. En el caso de la coordenada z superior, vamos a poner model top. Y en el caso de la coordenada z inferior, vamos a poner upper aquifer bottom. Con esto, a pesar de que, bueno, es una sola capa, estamos definiendo que las propiedades dentro de esta capa van a estar entre la parte superior del acuífero y la parte inferior del acuífero, dependiendo de cómo está definido el espesor. Le voy a poner OK y no sucede nada, pero está bien que no suceda nada porque si se fijan, aquí tenemos unas coordenadas, como nosotros ya habíamos georreferenciado desde el inicio, cuando puse 32.719. eh, Tendríamos que desplazarnos manualmente hacia donde quedó puesto el shape que está georreferenciado. Aquí, perdón, no lo señalé, aquí en el Show or Hide Objects, pinchamos. En All Objects podemos ver que está dominio uno y le pongo Go to y vemos que que ahí sí está, podemos en realidad empezar a examinar el polígono ahora ya dentro de Models. Como se fijan, están las coordenadas en el sistema eh, geográfico que nosotros definimos y el polígono ya estaba georreferenciado, así que no hay ningún problema con eso. No sé si hasta ahora alguien tiene alguna duda o algo. No, quiero revisar si no, ya, no ha entrado nadie todavía. Em, voy a seguir entonces. Una vez que llegamos a este punto, logramos cargar el dominio, o más bien el archivo shape, nos dirigimos a esto. Esto ya lo vieron la semana pasada. Cambiamos la grilla a una grilla no estructurada, que, bueno, si se fijan, desapareció este cuadrante que estaba acá, igual que lo que pudieron estar realizando en el primer taller. Y empezamos a definir lo que ya sería el dominio de modelación. Para eso pinchamos este clic en rojo que hay acá y podemos seleccionar el objeto bueno, que acabamos de subir. Si yo hago doble clic, se me van a abrir las propiedades del objeto. Em, Vamos a usar este objeto, este polígono, para definir el tamaño de grillado. Y aquí viene una decisión importante, que aquí en realidad cada uno va a tener que tomar una decisión y justificarla en mayor o menor medida. No existe algo tan definitorio para definir la grilla. No es como que, por ejemplo, ustedes miden esto y hay tantos kilómetros de ancho, tantos kilómetros de largo, por ende la grilla tiene que ser de tanto por tanto, sino que es una decisión más bien subjetiva. Em, Como dato,
modelos de escala regional como este, que bueno, que podría incluso ser discutible si es regional o no, pero más o menos de este tamaño, eh, un refinamiento de la grilla en la modelación numérica podría estar bien entre los 100 y 500 metros. em, pero yo no aconsejaría no bajarlo de los 250 porque ya menos de eso les va a quedar un modelo numérico, una malla demasiado fina que podría ser desafiante para algunos computadores. Eh, un tamaño de grilla, de todas maneras, de entre 100 y 500 es justificable y es comprensible para estos tamaños. Esto lo menciono sobre todo para cuando tengan que defender su modelo, por así decirlo, en las presentaciones. Eso es como un hint, es como un tamaño adecuado de grilla. Desde luego, si uno quisiera hacer una modelación en un sitio mucho más de mayor escala y donde quisiéramos ver la fluctuación del nivel freático ya a escala centimétrica, desde luego ahí las grillas no, una grilla, por ejemplo, de 500 metros no se queda muy grande. Ahí quizás incluso se pueden llegar a modelaciones que pueden tener grillas de 1 por 1 metro o menos incluso. Y en cierto punto, a raíz de eso también, ya cuando es demasiado el refinamiento, también va a depender de la topografía. Eh, aquí vamos a llegar a eso, vamos a ver que la superficie o la elevación va a depender del archivo topográfico que nosotros ingresemos. En este caso nosotros disponemos de un raster, pero este raster, como les dije, es del orden de 30 a 40 metros de píxel y si quisiéramos hacer una refinación menor a eso, en realidad estaríamos generando interpolaciones que no necesariamente se condicen con lo observado en terreno. Entonces, si quisiéramos hacer modelaciones, por ejemplo, en sectores como, por ejemplo, no sé, yo les adelanté ya que este sector tiene ciertas cosas que lo vuelven interesante, que es un sector vulnerable, donde hay como una hidrodinámica bien especial. Si quisiéramos hacer algo a escala, no sé, de grillas de 1 por 1 metro, necesitaríamos topografías que al menos nos permitan reflejar ese detalle topográfico. Aquí creo que este 1000 estaba por defecto, no me fijé. Para efectos de este taller, lo voy a dejar en 250. Em, si ustedes sienten que su computador medio que puede que le cueste un poco más o en general no le tienen mucha fe, hasta 500 es un valor razonable. Más que eso yo diría que no. Pero también ojo con el límite inferior. Por mucho que sientan que su computador se la puede, yo diría que 250 está bien y no es necesario más. Ahí ya si operan en algún valor intermedio u otro, es decisión de ustedes y de nuevo, eventualmente en las presentaciones necesitan justificar estos valores, tanto por razones numéricas, computacionales, como por, eh, digamos, subjetividad del modelador, que en este caso serían ustedes. Definimos eso. em, Eventualmente, además, independientemente, por ejemplo, si deciden usar 500, no quita que eventualmente puedan, no sé, si hay un pozo de observación que a ustedes les interesa tener más detalle de, digamos, de cómo, de cómo se ve el cono de deyección, ustedes pueden hacer el Quad Tree Refinement que vieron con Rodrigo la semana pasada y hacer una grilla más refinada, pero en sectores muy particulares, no necesariamente en todo el polígono. Lo otro que vamos a hacer es, esto en la pestaña propiedades, en datasets, en require, hydrology, nosotros nos fijamos de marcar la casilla de activo. Con esto lo que estamos haciendo es decirle al modelo que está en la zona activa de modelación. Es decir, aquí se van a hacer todos los cálculos matemáticos que ustedes están empezando ya a ver en clase, o no sé si en realidad ya los han visto, pero en el fondo es la modelación numérica de las principales ecuaciones que resuelve el modelo. Esto es importante porque eventualmente, por ejemplo, pues, ustedes podrían, ya sea en este proyecto o en otro proyecto en su vida profesional o de investigación, podrían tener, no sé, pues, por ejemplo, aquí al medio un macizo rocoso grande, que es importante en términos de espacio, y si le colocan false aquí, ustedes definirían
un polígono que dice false, donde el modelo sabría que ahí no tiene que operar ningún tipo de cálculo porque no es una región activa de la modelación. En este caso, nosotros, en esta instancia, estamos diciendo que todo este polígono es la región activa de modelación, pero podrían darse esos casos en que les podría convenir poner false para señalarle en realidad al modelo que hay regiones en las que no tiene que hacer algún tipo de cálculo. Em, Le ponemos OK, pero ahí todavía no hay ninguna grilla ni nada. Para eso, tenemos que ir a this, le decimos generar grilla. Y aquí no hacemos ningún cambio. Le ponemos OK y se me generó toda esta grilla en Modelviews. No sé si alguien está haciendo esto en paralelo, que va a decir si es que llegó a esto, pero esto es lo que debieran ver reflejado si es que están haciéndolo al unísono. Yo sí llegué a eso. Voy para el lugar. Ya, bueno. Yo no voy en paralelo, dice Miguel. Ya, no importa. Digamos, siguiendo los pasos, yo de todas maneras, al terminar este taller, les voy a dejar subir un PDF que es como el mismo taller que estamos haciendo, pero en láminas, así como tipo tutorial, porque de repente igual, no sé, pues quizás no está el tiempo para ver el video de nuevo y todo el bla bla que le estoy metiendo yo, ¿no? Ahí quizás pueden ver directamente cuál es el paso y tratar de llegar a lo mismo. Em, Aquí, sin embargo, en esta parte, estamos viendo que hay un grillado para tanto lo que está dentro del dominio que nos interesa, pero también por fuera. Para cambiar eso, hacemos clic aquí en este cuadradito, le decimos que solamente muestre la zona activa que nosotros definimos recién cuando pinchamos en el modelo. Y ahí cambia un poquito la cosa y vemos que la grilla ahora se mantiene solamente para esta región. Em, Nosotros tenemos una opción eh, que ahora en realidad quizás no es tan interesante de ver porque no hemos hecho una variabilidad en el espesor. No puedo mover esto ahora. A ver, no, esto no es lo que quería. Nosotros, no sé si ven esta línea de acá, creo que la vieron con Rodrigo también. Nosotros podemos mover esta línea para indicarle aquí a esta zona de acá cómo ver el perfil del acuífero, que ahora es una línea chiquitita donde se pincha para ajustar la grilla. Eh, para ajustar la grilla te refieres a... No entiendo bien a qué te refieres, eh, Ignacio. Para definir la zona activa se pincha aquí en este cuadradito que acá hay. Ahí le ponemos que muestre todo, que muestre o que muestre la zona activa de manera que ahí solamente vemos la grilla dentro del dominio de modelación. No sé si eso era lo que estabas preguntando. Bueno, por mientras igual nosotros podemos cargar la imagen aquí en importar, le ponemos importar imagen, em, aparece este cuadrito un poquito feo y le ponemos seleccionar imagen y tenemos el archivo imagen fondo que podemos cargar. Ponemos abrir y si se fijan hay como seteados ya algunos valores. Esto es porque la imagen ya está georreferenciada. Aquí no le hacemos nada a este cuadro más allá de ponerle OK y podemos ver que la imagen que teníamos, que podíamos ver también en GIS, también se puede desplegar acá y esto en realidad es súper útil porque de repente, no sé, po, tener la imagen en blanco, medio que a uno le puede hacer distraerse un poco respecto a dónde están los pozos o qué es lo que uno esperaría, de repente dónde puse las inyecciones, tiene sentido dónde puse las inyecciones, de repente, no sé, pues este mismo macizo que se ve acá, el hecho de ya poder verlo desplegado de mucha más utilidad que ver una imagen en blanco donde de repente uno se puede perder un poquito.
También para las presentaciones, eventualmente van a tener que cargar gradientes aquí del gradientes hidráulicos. Entonces, desplegar las líneas acá o hacer mapas de colores, de repente pueden sacar directamente de acá un pantallazo y mostrarlo, es bastante útil. Em, Aquí estaba moviendo un poco esta línea con esta opción de acá. La pueden mover también digamos, en diagonal. Y con eso eventualmente pueden ir viendo, bueno, insisto, ahora estamos viendo un perfil de acuífero con espesor constante. Eso obviamente no va a haber que modificarlo después porque puede tener, o sea, partiendo por el hecho de que no representa la realidad, también puede significar problemas de convergencia numérica. Entonces, una vez que empiecen, bueno, va a ser una tarea un poquito en conjunto, ya definir la geometría del espesor. También va a ser guiado, también vamos a tratar de llegar a un modelo más bien único para todos, no solamente en plantas, sino que también en el espesor, ¿ya? Para tratar de cuidar de que no haya problemas de convergencia numérica por aspectos geométricos, que al final, si bien es importante, la idea es que no se queden detenidos en eso por mucho tiempo. De todas maneras, si quieren empezar a ver, o más bien, consejo, empiecen a verlo desde ya, todos los informes o el informe de Golder, no me acuerdo si era más de uno, hay información de perfiles estratigráficos, hay información de pozos, hay un anexo de pozos bien grande, donde, digamos, aparecen las profundidades, los distintos estratos, a qué profundidad están los distintos estratos. Es importante que empiecen como a familiarizarse un poco con esa información, ya que les va a dar una idea bien general de cómo es la distribución de profundidades acá. Así como spoiler, ustedes van a ver que en este sector de aquí, que es el de Tilo Pozo, las profundidades ya son muy, muy, muy bajas, son más bien someras. Y en este sector de acá, que en este momento no recuerdo bien el nombre, tiende a tener profundidades bastante grandes, bastante elevadas. Incluso habían algunos pozos que no llegaban a encontrar el... Ay, se me fue, el roca, en el fondo. Entonces, es importante que se familiaricen con esa distribución de profundidades, eh, que, como les digo, está disponible en los informes que ya les subí. Em, entonces, hasta ahora hicimos una carga del archivo vectorial del shape. Hicimos una grilla, ¿ya? Igual, de todas maneras, es importante que, no sé si para la presentación del modelo conceptual, yo creo que para la presentación del modelo numérico, que consideren que la definición de un tamaño de grilla, por ejemplo, de 250, de 500, etcétera, que reflexionen y analicen qué fuentes de incertidumbre pueden estar implícitas en la elección de eso. Es como importante que comenten ese tipo de cosas, ya entrando más de lleno a la modelación numérica, luego de la modelación conceptual, así como pequeño adelanto de qué es lo que se espera también que analicen un poquito de las consecuencias o las implicancias que hay en las decisiones de modelación. Em, para cargar el archivo topográfico, nos vamos a File, Import, y en perdón, en ASCII Raster File podemos añadir este archivo topográfico que se llama topo.asc. Y nos va a salir este cuadro de aquí. Aquí vamos a asignar las dos opciones. Setear los valores de las celdas intersectadas, y generamos también una interpolación en caso de que no intersecte justo digamos, generamos una interpolación en caso de que no se intersecte justo para que quede una superficie suave. ¿Ya? Recordemos que estamos subiendo un archivo topográfico de 30 o entre 30 por 40, no, cercano a 40 por 40, no recuerdo bien. Entonces podría ser que a veces queden como grillas que eh, en realidad si lo dejamos solamente como intersección puede que queden un poco variaciones topográficas un poquito duras, por así decirlo. Con esto podemos suavizar un poco eso. Em, En dataset definimos model top, es decir, el archivo topográfico que es de elevaciones, lo vamos a
hacer que calce con el model top y en promedio de los puntos de las celdas lo marcamos ya que, como les mencionaba, de que estamos trabajando con celdas y del raster y ahora lo estamos pasando a una grilla en el modelo, muchos píxeles del DEM podrían quedar dentro de la misma celda. Entonces, para hacer una representatividad de la grilla, lo que hacemos es generar simplemente un promedio. Aquí de nuevo entra lo que les mencionaba recién. Eh, si estamos en un terreno más bien plano, con poca variación, en realidad el promedio va a ser una súper buena representación de la elevación en esa grilla. Sin embargo, eh, si hubiera algún cambio topográfico abrupto y nosotros estamos generando un promedio, eso sin duda va a incorporar un grado de incertidumbre y un grado de error, al menos en la representación de la topografía en el modelo. Entonces es importante que vayan como tomando conciencia de que todos estos pasos de alguna manera están incorporando un poquito de incertidumbre y un poquito de error al modelo, que eso no necesariamente es malo, pero es importante tenerlo presente. Creo que eso es todo. Le ponemos OK. Aquí se demora un poquito. Y eh, aquí, bueno, aquí es donde primero se nota que algo ocurrió, ¿ya? Eh, ahí lo puedo mover. Si se fijan, tenemos en estos momentos un acuífero bastante grande. Obviamente, esto está súper mal desde el punto de vista de que no lo podemos dejar así. Sin embargo, como vemos en el model top, ya empezamos a ver que hay una distribución en el perfil de las elevaciones, al menos en el nivel superior de lo que queremos modelar. ¿Ya? ¿Cristóbal? Sí, sí, sí. Es que la parte de abajo no me aparece. No sé si hay como un botón para que me aparezca esa línea negra. Esto de aquí. Sí, como que está en blanco. No sé si hay un botón para llegar a mostrarlo. mm, uy, no sé. Te debería haber salido, pero estás Sí, estoy en ese modo de vista. Sí, en el disk. sí. Eh, no, no lo sé, en realidad. Ya, ya, No, le voy a no sacar ya. sabría en este momento. Vale, lo que termine quizás podemos revisar, pero no sabría así como si hay un botón para eso, en realidad. Ya, tranqui, sí, gracias. Bueno, más allá de eso, bueno, aprovecho de decir si alguien en algún momento tiene algún error de ese tipo o algo que no sepa dónde apretar, nos escribe y ningún problema en contestarlo. En estos momentos no cacho si hay algún botón para eso, la verdad es que no sé. Eh, no me había pasado por lo menos. En, bueno, en todo caso no nos queda mucho para terminar. En data, esto es solamente para definir un espesor constante, que insisto, nunca vamos a trabajar con un espesor constante, pero podemos corregir un poquito eso y quizás a partir de un espesor fijo para todo el dominio después sea más fácil trabajar eh, la definición de la variabilidad del espesor. En Layer Definition, bueno, Data, Datasets, en Require y luego en Layer Definition podemos poner el Upper Aquifer Button, ponemos Editar Fórmula, que aparece aquí. Fíjense que por default sale una fórmula que es -10. Esto coincide cuando recién abrimos ModelMuse y le pusimos la proyección y yo les dije que no importaba mucho el tema de las capas porque, o sea, no importaba mucho el tema de la grilla porque íbamos a trabajar sin grilla y solamente una capa. Esa capa tenía un espesor de -10, que es el que sale acá. Si nosotros le ponemos ahora editar fórmula, podemos en, en, en dataset require layer definition tenemos la variable de model top. Entonces nosotros podemos poner model top menos, por ejemplo, 100. Le ponemos OK, le ponemos aplicar. Y ahí el espesor del acuífero lo que hizo fue, o lo que hizo ModelMuse, fue decir, OK, tengo el valor en la superficie y el espesor del acuífero va a estar definido en este valor, -100. Entonces ahora tengo un espesor constante en todo el acuífero de -100. Ups, ahí sí.
Podríamos cambiar esto, ver, por ejemplo, un perfil así. Y vemos que en todo este dominio hay una variación del, o sea, perdón, hay una variación superficial correspondiente a la topografía, pero el espesor se mantiene constante porque fijamos que sea literalmente la superficie menos 100, no más ciencia que eso. Em, no tengo ahora los archivos, lo lamento, de los informes, pero en ellos ustedes van a poder ver que en algunas partes, por ejemplo, hay algunos perfiles estratigráficos que se ven como así, y en los informes aparece, ups, en los informes aparecen algunos perfiles que se ven un poco de esta manera, y aparecen también estas líneas en el informe. Uy, disculpa. Unas líneas en el informe que, no sé, generalmente les ponen como A' y después aparece el perfil A' de un costado al otro, donde esta vista es súper buena porque van a poder comparar al menos la distribución del espesor. Desde luego el espesor del acuífero no parte en 100, parten un poquito menos. Algunas partes se ensanchan más, otras partes son de menor profundidad. También hay variaciones, digamos, en todos los ejes, no solamente en esta dirección, sino que también en más direcciones. Entonces, eh, en próximos talleres, yo creo que el otro en realidad, vamos a estar definiendo algunas, algunos puntos, algunas líneas que nos van a ayudar a definir y a interpolar lo que viene a ser el espesor del acuífero, eh, para poder representar esta variabilidad en el dominio. Como les adelanté, nosotros esperamos que en este sector sean como más bien someros, este sector profundo, ahí que ocurren algunas cosas ya no solamente a nivel como de la variación latitudinal, por así decirlo, sino que también longitudinal. Em, por ejemplo, así como pequeño spoiler, alguna cosa sí debiéramos estar llegando en la distribución del espesor. Entonces, y bueno, y un mono muy parecido lo pueden encontrar en el informe de Golden. Entonces, es bueno que se vayan familiarizando, como ya les dije, con esa información, con lo que es esperable. Y de momento el dominio y para este taller lo vamos a dejar en esta parte. Faltan algunas cosas, más allá del espesor, tenemos que discutir algunas cosas que tienen relación a las regiones activas de modelación. En realidad, este polígono entero no va a ser lo que vamos a modelar al final, vamos a hacer una pequeña intervención acá en este sector de Tilo Pozo. Em, y, y ya con eso, más o menos, ya debiéramos quedar relativamente listos con lo que viene a ser la construcción geométrica en el modelo del dominio. Em, Eso no quita que, como les mencionaba, de repente si hay un pozo acá y ustedes necesitan ver qué está sucediendo en los alrededores, pueden hacer un quadri, refinar. em, También algo que les aconsejo, que de hecho yo no lo he hecho en este auxiliar, es guardar. Nunca saben cuándo se les puede cortar la luz, pero no solamente por eso, sino que también, por ejemplo, yo les aconsejaría guardar por versiones. Por ejemplo, aquí vamos a tener una, no sé, proyecto de Monturaki versión A, que podría ser el dominio y el grillado con 250 metros. Podrían tener una versión A2, que sería con 500 metros, y después tener una versión B cuando ya pasemos de un espesor constante a un espesor variable, cosa de que vayan, si en algún momento se arrepienten de algún paso, tengan un control de versiones como que les permita volver a decir, ya perfecto, no voy a partir de cero, sino que voy a rescatar este modelo y voy a hacer un refinamiento del espesor de forma distinta. Em, yo les aconsejaría eso porque, claro, ahora estamos definiendo geometría, eventualmente vamos a definir recarga, vamos a definir condiciones de borde, vamos a definir algunos pozos que van a ser una referencia, van a tener que generar algunas calibraciones entre medio, entonces
Yo evitaría trabajar siempre sobre la marcha del mismo modelo y trabajar con versiones para que puedan tener un avance ordenado de lo que son los distintos archivos. Em, Eso por ahora. No sé si alguien tiene como alguna duda de lo que hemos visto hasta ahora. El tema de la definición para el proyecto se ¿Mm? hace como posteriormente a base a los pozos que hay en el informe, ¿no es cierto? Como eso es como lo que hay que hacer después. ¿La definición te refiere a este dominio? Sí, como, o sea, el que tenemos que hacer nosotros para el proyecto. Eso se hace en base a la serigrafía, pero ya eso lo hacemos por nuestra cuenta después, ¿o no? Claro, o sea, lo que se les va a pedir por lo menos en la entrega uno o en la presentación uno que tiene que ver más con el modelo conceptual, es revisión bibliográfica casi. Revisión bibliográfica bueno, y desde luego los aportes que cada uno puede hacer al sistema. O sea, por ejemplo, hay condiciones geológicas particulares que, por ejemplo, pueden hacer que haya un depósito sedimentario, o hayan macizos rocosos que estén condicionando el flujo, eh, encontrar o ver qué dicen los informes geológicos respecto al contacto roca-relleno. em, También, no solamente desde el punto de vista de la definición de la geometría, sino que, por ejemplo, cómo esta geometría o esta geometría que definen se ve afectada por condiciones de recarga o condiciones de descarga. Todo eso está de alguna manera en los informes y ya también se espera que cualquier análisis complementario, como les decía al principio, bienvenido sea porque de alguna manera enriquece todo el análisis que ya viene del informe. Yo estaba leyendo hace poquito lo que subió el profe Julio, o Rodrigo, no me acuerdo, que hay alguna información que puede ser inconsistente entre sí en la información que se les subió. Entonces, sobre todo por eso también se espera que cualquier decisión de modelación ustedes la justifiquen también en base a criterios de ustedes mismos. O sea, no es solamente como información, encontré esto y lo pego, sino que es como eh, que también justifiquen sus decisiones, más allá de que les pasemos el dominio, que la idea, o sea, podrían haber proyectos donde ustedes definan esto, pero la idea no es detenerse tanto tiempo en esto, que más allá de que es importante, también es importante que avancemos en otras cosas que también son importantes dentro de la modelación. Esto es más que nada como una ayuda para que no se estanquen en esto, tomen lo que dicen los informes y de alguna manera ustedes también le den algún grado de información extra a las decisiones que se toman. Pero más allá de eso, no. Es como tomar esto, justificarlo y eso. Ya, gracias. No sé si hay alguna otra duda, comentarios. Ya, si no hay más dudas en este momento, yo sé que pueden surgir después, quizás cuando le echen una mirada de nuevo, si lo quieren ir haciendo de nuevo paso a paso. Como les dije, también voy a dejar subido un PDF que es como la misma versión del tutorial, pero en vez de un video, un- unas láminas quizás más sencillas de revisar si es que no tienen después mucho tiempo para ver video, para que les pueda servir como guía de repente si hay algún paso específico que no se acuerdan cómo era, poder revisarlo ahí. Em, y eso, si tienen dudas también nos pueden escribir, vamos a contestar lo antes posible. Em, y nada, insisto en el consejo de que vayan como revisando los informes y avanzando un poquito en lo que es la modelación conceptual, porque eso les va a dar como eh, un- una visión como bien adelantada a lo que ya estamos trabajando acá, eh, sobre todo en términos de entender el sistema que estamos tratando de modelar. Así que eso, si no hay más comentarios por ahora, voy a dejar de compartir. Creo que es... Yo quería preguntar lo Sí, de sí. lo que me aparecía abajo, pero para cuando termine la clase, no sé. Que no me aparece todavía el perfil de abajo.
Ya, ahí lo voy a ver si quizás cierro de nuevo y lo abro para ver si también lo encuentro. No me había pasado en realidad que este se me ocultara. Eh, no sé si o sea, no te aparece nada de nada de esto, ¿o no? Es que estoy como en la coordenada 4000 como 4000 sur, y no sé por qué estoy ahí. Y como, Ah, pero poco por- no te aparece esto también. no, no, sí, ahí sí, pero la de abajo está en la coordenada 4000 norte, y no sé cómo ir rápidamente a la coordenada 7000 norte. De repente quizás poner aquí en Restore Default y como ahí como que podía empezar a moverte un poquito. A veces igual se desordena un poquito, como que Eso, esa cuesta. era, esa, Ah, ya, Restore Default entonces. Ah, ya, ya, gracias, súper. gracias. Ya, ya. Entonces, eso. Si no hay más dudas por ahora, voy a dejar la grabación hasta acá. Les voy a subir el, como esta lámina tutorial. Y nada, ahí cualquier otra cosa se les va a estar avisando por el foro. Voy a dejar de compartir. eh, y voy a dejar de